en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. De lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Encontraste series. ¿Qué secretos tiene la vida de aquellos que sobresalen o alcanzan la fama? Esta serie documental entra a los rincones más privados de aquellos que han alcanzado un peldaño destacado en la historia del deporte, la cultura, el arte y la moda, para tratar de vislumbrar los engranes de la vida que los empujaron a su grandeza. Santo y Seña. Encontraste series. Sabemos lo que estás pensando. Sexo, luego existo. Verónica Alcaraz te invita a una velada en la que la sexualidad es hablada al natural. Te invitamos a profundizar en diversos temas que te ayudarán a estar más informado y tener una mejor relación con tu pareja. Es decir, no hay una fórmula establecida de esto debe de ser la pareja. Rompe los mitos y descubre todo lo que tu cuerpo te puede ofrecer. Sexo, luego existo. En la señal de todos. Encontraste series. Quien come de estos manjares aleja las enfermedades, porque todo lo que se prepara en esta serie tiene que ver con comer bien, sabroso y saludable. Sabroso y Saludable te explica cómo combinar ingredientes fáciles de obtener para preparar alimentos balanceados y así prevenir distintos padecimientos como la obesidad y la diabetes. Un recorrido por distintos sabores. Sabroso y Saludable. Encontraste deportes. En esta cancha solo juegan los mejores comentaristas del deporte del balompié. Sergio Navarro, Roberto Guerrero, Pablo González, Rubén Maturano. La discusión y la polémica siempre están a la orden del día. Y aunque las tarjetas sean amarillas o rojas, en este programa lo único que está prohibido es quedarse callado. Fútbol con garra. Encontraste deportes. La leyenda del fútbol mundial te presenta la Copa del Mundo desde su peculiar perspectiva. La pasión mezclada con la irreverencia del máximo ídolo del balompié, Diego Armando Maradona, de la mano del 10, durante los días del Mundial. Inicia miércoles 13 de junio, 11 de la noche. A continuación, debate candidatos senadores por Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo debate entre candidatas y candidatos al Senado por Jalisco, organizado por el Instituto Nacional Electoral. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Agradeciendo, por supuesto, a quienes se han sumado a transmitir también este debate por distintas plataformas. Los temas a desarrollar en este segundo debate son Sistema Nacional Anticorrupción, Salud y Seguridad Social y Protección al Ambiente. El formato de este debate, los bloques y los segmentos, así como la duración de las participaciones y el rol de los moderadores, fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral con la participación de los representantes de todos los partidos políticos y de todos los candidatos. El Instituto Nacional Electoral agradece la asistencia a este debate a Antonio Pérez Garibay, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Social. Bienvenido, candidato, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Jalisco. Aquí estamos a sus órdenes. Tendremos un gran debate, uno de los mejores debates en la historia de Jalisco.
Agradecemos también a Ramón Ernesto Gallardo López, candidato de Nueva Alianza. Bienvenido, candidato. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Les agradezco la invitación y estaremos haciendo un buen debate. Se encuentra con nosotros también Hugo Contreras Cepeda, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, candidato. Gracias, muy buenas noches, pero sobre todo gracias a ti o a ustedes que nos escuchan para escuchar las propuestas que hacemos para aspirar al Senado de la República. Agradecemos la presencia de Leonor Ceballos González, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenida, candidata. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Jalisco. Estamos aquí con alegría de exponer nuestras propuestas para abonar a este trabajo electoral. Gracias, candidata. Agradecemos a José Pedro Kumamoto Aguilar, candidato independiente al Senado por Jalisco. Bienvenido, candidato. Gracias, Edgar Belén. Un gusto saludarles. Gracias por estar viendo este debate. Y le damos la bienvenida también a Verónica Delgadillo García, candidata de la coalición Por México al Frente, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Bienvenida, candidata. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los que nos acompañan. Este será un gran espacio para debatir. Y me acompaña en la moderación esta noche mi compañera y amiga Belén Zapata. Buenas noches, Belén. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos y, por supuesto, gracias también por estar en contacto con nosotros, con sus comentarios y su participación. Vamos a ver a continuación las reglas de este debate y el formato de este debate esta noche en Canal 44. Durante el primer segmento de cada bloque, la moderación hará una pregunta común para todos los participantes. Según el orden en el que fueron sorteados, los candidatos y candidatas tendrán hasta 1 minuto para responder la pregunta inicial y otro minuto para responder las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, los participantes tendrán derecho a 2 réplicas de hasta 30 segundos cada una a lo largo del segmento. Durante el segundo segmento de cada bloque, la moderación planteará la pregunta formulada por la ciudadanía a través de redes sociales. Cada candidato o candidata contará con 1 minuto para responder. De esta manera iniciamos este encuentro entre los aspirantes al Senado con base en el sorteo realizado previamente. Le corresponde al candidato Antonio Pérez Garibay responder a la pregunta, que por cierto será la misma para todos los candidatos. Le pregunto a Antonio Pérez Garibay, de acuerdo con la Constitución General, la Fiscalía General de la República ya es un organismo constitucional autónomo. Más allá de la elección de su titular y de la autonomía de su presupuesto, ¿qué modelo de fiscalía propone en caso de llegar a ocupar una curul en el Senado de la República? Lo más importante para Antonio Pérez siempre ha sido trabajar en piso parejo. Y me gustaría muchísimo que el día de hoy el INE y todos mis compañeros que se encuentran en este momento con nosotros pudieran tratarnos de la misma forma a todos. Para entrar a este debate me pidieron mi celular para no poder recibir mensajes. Se lo pidieron a la candidata Verónica Delgadillo su celular. Creo que a todos los que nos encontramos en este momento, en este debate, deberían de entregar todos sus celulares para arrancar el debate sin que te llegue información ni te estén dirigiendo a control remoto. Me gustaría mucho que a los que no les pidieron sus celulares, por favor los entregaran. Bueno, ya están haciendo lo propio. Candidato, continúe, por favor. Muchísimas gracias. Creo que un tema muy importante y en el que tenemos que recalcar todos los jaliscienses y todos los mexicanos. Tenemos que acabar precisamente con la corrupción. El tema de la corrupción es algo que a México nos ha afectado, pero nos ha afectado sobremanera la impunidad. El día de hoy, Antonio Pérez trabajará de la mano del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de mi gobernador Carlos Lomelí, para ejercer tanto el fiscal estatal como el procurador de la República. Tendremos que tener piso parejo, tenemos que tener gente sana. Estoy muy contento y muy convencido porque es el único candidato a la presidencia que ha presentado su gabinete. Y si ustedes revisan quién se encargará del tema de la seguridad, esto nos pondrá en un panorama totalmente diferente.
algo que Jalisco y México no lo habíamos tenido. El fiscal tiene que ser totalmente autónomo. Gracias, candidato. Gracias. Y bueno, para hacerle la misma pregunta en este momento al candidato Ramón Ernesto Gallardo López de Nueva Alianza. De acuerdo con la Constitución General, la Fiscalía General de la República ya es un organismo constitucional autónomo. Más allá de la elección de su titular y la autonomía de su presupuesto, ¿qué modelo de fiscalía propone de llegar a ocupar un escaño en el Senado y cómo funcionaría? Buenas noches a todos. Pues aquí abunda el problema en la corrupción. Tenemos un problema grave en Jalisco en cuestión de corrupción y el problema viene generando, y les doy un ejemplo muy cercano, el problema que tenemos con el exsecretario de Salud, que tenemos perdidos 8,000 millones de pesos y no sabemos dónde están. Y esto viene generando corrupción en todos los sentidos, porque esos espacios son generados por personas o compadrazgos o amigos del gobernador, y esto genera que no den los resultados que necesitamos. Por tal motivo, necesitamos un fiscal que sea autónomo, que sean los mejores perfiles, que sean electos por un examen de oposición, donde los mejores egresos y los mejores incentivos sean las personas que ocupan estos lugares. Por tal motivo, necesitamos que sean los mejores perfiles del estado de Jalisco que ocupan estos lugares. Candidato, la corrupción es un tema que lastima a la sociedad y ha generado un rechazo hacia la clase política. Se creó recientemente el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no termina de avanzar este sistema y esto porque no se ha nombrado al fiscal anticorrupción, no se ha nombrado a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mi pregunta es, ¿qué acciones concretas realizaría usted como senador para lograr que el sistema anticorrupción se consolide y realmente avance hacia un Estado con mínimo niveles de este problema? Me refiero a Estado como el Estado en general, todo el país. A un año de que se generó ya el Sistema Nacional de Anticorrupción, no ha dado frutos. Tenemos problemas porque no tienen dientes suficientes para darle resultado a la nación. Por tal motivo, si llegamos al Senado, proponemos una plataforma digital donde se pueda observar todo el trabajo gubernamental, crear una herramienta de inspección para el ciudadano, donde pueda observar, analizar y cuestionar las actividades gubernamentales que realiza el país. La plataforma tendrá información necesaria de los ejercicios de cada uno de los servidores públicos que integran los 3 poderes del Estado mexicano. Una plataforma de vigilancia y responsabilidad social. Se busca generar vínculos de información y comunicación certeros para cualquier ciudadano que tenga la necesidad de inspeccionar el trabajo realizado por los funcionarios públicos. Y de igual manera, también vamos a proponer la cadena perpetua. ¿En qué se basa la cadena perpetua? En que se exilie totalmente a los Gracias, servidores candidato. públicos. Terminó su tiempo. Muchas gracias, candidato. Continuamos de acuerdo con este sorteo. Le corresponde el turno al candidato Hugo Contreras Cepeda. Candidato, la misma pregunta, de acuerdo con la Constitución General. Tenemos ya una Fiscalía General de la República constituido autónomamente, más allá de la elección de su titular y de la autonomía de presupuesto. ¿Qué modelo de fiscalía propone? Por supuesto. Muchísimas gracias. Necesitamos un sistema anticorrupción funcional, pero sobre todo eficaz, para que nunca más los funcionarios o los políticos traicionen la confianza de los jaliscienses. En Jalisco ya sentamos las bases jurídicas, operativas, para que este sistema pueda trabajar. Mi compromiso en el Senado de la República es y será culminar con la integración plena del Sistema Nacional Anticorrupción, para hacerlo con transparencia, con apego a la legalidad, pero sobre todo, cuidar que el fiscal especial anticorrupción esté dotado de autonomía e independencia, que no sea un compromiso político para que dé eficacia y respuesta a los mexicanos. Candidato, en este sentido, ¿qué propondría en específico para que el fiscal sea realmente autónomo, como usted lo refiere? Belén, y a los jaliscienses les puedo decir que con la experiencia
la prudencia y la capacidad que pongo a disposición de ustedes y que lo he demostrado en el Congreso del Estado, porque tuve la fortuna de ser el presidente de la mesa directiva cuando en Jalisco instalamos el Sistema Estatal Anticorrupción y un reconocimiento a la Comisión de Participación Social. Aquí traigo elaborado de manera personal la iniciativa para reformar la Constitución que dote de autonomía al fiscal especial anticorrupción. Por supuesto que traemos otras iniciativas que van a fortalecer, obviamente, a este sistema estatal. En esta misma iniciativa, que la pondré a disposición de todos los jaliscienses en la página oficial de mi campaña para que la puedan consultar y enriquecer. Por supuesto que está el procedimiento de seleccionar el nombramiento del fiscal especial anticorrupción. Gracias, candidato. Y ahora le pregunto a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Leonor Ceballos González. De acuerdo a la Constitución General, la Fiscalía General de la República ya es un organismo constitucional autónomo. Más allá de la elección de su titular y la autonomía de su presupuesto, ¿qué modelo de fiscalía propone de llegar a ocupar un escaño en el Senado de la República y cómo funcionaría? Bien, buenas noches. En México la corrupción tuvo un costo a las empresas de 1.600 millones de pesos en el año 2016. Los actos de corrupción se producen por agilizar trámites, evitar multas y sanciones y para adquirir licencias y permisos. México es uno de los países del mundo con más señalamientos de corrupción. La impunidad es un factor determinante en los actos de corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción sigue imperfecto, hay que echarlo a andar. Desde el Senado impulsaré la Ley General de Simplificación Administrativa para atacar las causas que propician la corrupción antes que los efectos. Impulsaré mediante iniciativa de ley la operación de un jurado popular en los casos de juicio político. Esto debe cambiar. Trabajaré para que sea un organismo autónomo y colegiado. Gracias, candidata. Le pregunto ahora, y puede continuar usando este minuto que tiene para la pregunta de seguimiento que le voy a hacer. ¿Debe nombrarse el fiscal anticorrupción apenas comience la nueva legislatura? ¿O cuánto tiempo debe pasar para tener esta figura, candidata? El tiempo es según el proceso que se vaya requiriendo. Esto no tiene que irse, ahora sí que por corretear, no elegir lo adecuado. Necesitamos perfiles de confianza, gente que dé la confianza para que podamos confiar toda la ciudadanía en ellos, ¿sí? Entonces, estaríamos pensando en un órgano colegiado para poder elegir a este fiscal. Muchas gracias, candidata. ¿Levantó la mano Pedro Kumamoto? No. Muy bien. De cualquier manera, vamos con usted. Sigue su turno, Pedro Kumamoto. La misma pregunta que hemos planteado al resto de los candidatos, de acuerdo a la Constitución General, la Fiscalía General de la República ya es un organismo constitucional autónomo. Más allá de la elección de su titular y de la autonomía del presupuesto, ¿qué modelo de fiscalía propone, Pedro? Hola, buenas noches. Quienes nos están viendo, como yo, sabemos que la corrupción sí se puede vencer. Y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento a la sociedad civil, que fue la que pugnó para que existiera este Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía le hace falta mucho trabajo, porque los partidos, buena parte de ellos, se han opuesto. Por eso quiero decirles qué deberíamos de hacer para tener una fiscalía. ¿Qué herramientas? De entrada, acabar con la posibilidad de que se prescriban los delitos relacionados con corrupción. Esa es una herramienta fundamental para que metamos a la cárcel a aquellos que triangulan recursos, blanquean dinero o utilizan lana pública en las elecciones. Segundo, también tenemos que impulsar que exista una unidad de inteligencia financiera de la Fiscalía para que podamos analizar y hacer análisis forense de a dónde van los recursos que se han robado. Finalmente, también tenemos que apuntalar que sean electos todos y todas los magistrados que tiene este Sistema Nacional Anticorrupción. Yo te puedo decir que yo lo voy a hacer sin cuotas, sin amigazgos. Yo no soy de un partido político y precisamente por eso lo puedo realizar. Gracias, candidato. Le preguntaría en torno a esas propuestas que ya ha planteado y lo que ha presentado también
como diputado local, ¿qué piensa usted de que el financiamiento de las campañas sean revisados por el sistema anticorrupción en lugar de una unidad de fiscalización por parte del INE? Creo que es importantísimo que demos todas las herramientas para tener unidades de inteligencia financieras completamente autónomas para que podamos hacer el análisis de a dónde van a parar los recursos. Tienen que ser autónomas en cuanto al presupuesto, porque lo que hemos visto que existe en la FEPADE son presiones políticas dentro de la misma PGR para que no se investiguen los últimos casos. Ahí está Odebrecht, ahí está todavía el caso sin resolverse, pero bueno, Santiago Nieto ya lo corrieron de su chamba por estar haciendo preguntas incómodas para los gobernantes. Por eso tenemos que acabar con la corrupción. Yo les puedo decir algo muy importante. Durante los últimos años, desde que empezó la exención de dominio, hoy solamente hemos recuperado 1 millón de pesos de los cientos de miles de millones de pesos que se roban cotidianamente la corrupción en este país. Peña Nieto dice que la corrupción es cultural. Yo no lo veo así. Yo lo que creo es que lo que hace falta es que las personas honestas, como tú y como yo, vayamos a los espacios en donde se toman las decisiones. Bueno, y como ya sabemos, en este formato tienen derecho a 2 réplicas en cada bloque los candidatos. El candidato Hugo Contreras levanta la mano y hace uso de su primera réplica. Adelante, candidato. Sí, con todo respeto y con admiración a todos mis compañeros. Dice aquí Pedrito que él no pertenece a ningún partido y que va a combatir la corrupción y que va a tener el sistema. Cuando estuvimos de compañeros de diputados, la verdad, Pedrito se fue de viaje y ni siquiera aprobó las leyes que corresponden al sistema anticorrupción. Tampoco estuvo en el momento que se nombraron los funcionarios de dicho sistema. No sé cómo lo piense hacer. Gracias, candidato. Y ahora toca el turno a la candidata de la coalición. ¿Tenemos la respuesta? Sí. Ok, vamos entonces con la réplica del candidato Pedro Kumamoto y enseguida continuamos con la pregunta general. Adelante, candidato. Hemos trabajado con la sociedad civil desde la recolección de firmas para este Sistema Nacional Anticorrupción, que le puede preguntar a la sociedad civil quién ha hecho el trabajo, por un lado. Y por otro lado también, muy importante, yo, Hugo, te pido respeto. Yo no te voy a tratar de disminuir y jamás voy a tratar de utilizar la condescendencia para llamar a la otra persona. Yo creo que todas las personas aquí merecemos respeto. Hugo, te invito a que no utilices estas faltas de respeto como parte del debate público. Gracias, candidato. Y levanta la mano Hugo Contreras para tener sus últimos 30 segundos de réplica en este bloque. Adelante, candidato. Mira, Pedrito, las verdades a medias al final terminan siendo falsedades. No es faltar al respeto decir que tú no estuviste en la discusión y en la aprobación de las leyes del sistema estatal anticorrupción. Eso no es faltar al respeto, eso es decir la verdad y lo que sucedió en el Congreso, que tampoco estuviste en el nombramiento de los funcionarios y por supuesto mi reconocimiento a la sociedad civil, a los demás grupos parlamentarios, al comité de participación que contribuyeron a esto. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata de la Coalición por México al Frente, Verónica Delgadillo García, y le pregunto, de acuerdo a la Constitución General, la Fiscalía General de la República ya es un organismo constitucional autónomo. Más allá de la elección de su titular y la autonomía de su presupuesto, ¿qué modelo de fiscalía propone de llegar a ocupar un escaño en el Senado y cómo funcionaría? Muy buenas noches. Para poder proponer el modelo de fiscalía que queremos para nuestro país, hay que partir de entender que la corrupción es la principal enemiga de México, porque le está robando la vida y oportunidades a todas y a todos. Basta con recordar a la estafa maestra o los más de 257,000 millones de pesos que desviaron 22 gobernantes del PRI. Ese dinero tendría que servirle a la gente en escuelas y en hospitales. Lamentablemente se fue a la cañería de la corrupción. Por eso, yo he dado una batalla para eliminar el fuero, para llevar a la cárcel a los políticos corruptos y para que regresen lo que se robaron. Fui la única diputada que hizo denuncias penales y juicios políticos para los políticos que han fallado en esta generación a todo México. También he sido la única que ha dado una batalla frontal en contra de la peor generación de gobernantes que ha tenido México. Por eso quiero ser senadora, para seguir haciendo lo correcto, para dar la batalla con valor y determinación en contra de todos aquellos que han traicionado la confianza de Jalisco y de México. Candidata, ¿qué acciones concretas realizaría usted como senadora
para lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción se consolide de una vez por todas y realmente avance hacia un Estado con mínimos niveles en este problema? Sin duda es apremiante que el Sistema Nacional Anticorrupción avance, porque hoy nosotros vivimos los estragos de los malos manejos de una generación de políticos corruptos que hizo lo que quiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Gracias a ellos, estados como Chihuahua, Nayarit, Coahuila están saqueados. Y también gracias a las malas decisiones del gobierno federal, hoy tenemos una deuda pública de más de 10 billones de pesos, la más alta registrada en décadas. En cambio, nosotros ya demostramos que sí hay diferencias. 7 de los 10 municipios más transparentes del país han sido gobernados por Movimiento Ciudadano. Como senadores, Clemente y yo vamos a seguir luchando en contra de los políticos corruptos para que de una vez por todas se nombre al fiscal anticorrupción y que sea verdaderamente autónomo. Y también para llevar a la cárcel a los políticos corruptos y sin duda para eliminar el fuero. Nosotros vamos a dar la batalla para, junto con Enrique Alfaro, convertir a Jalisco en el más transparente. Muchas gracias, candidata. De esta manera terminamos esta primera ronda de la pregunta referente al tema con el que estamos iniciando este debate, Sistema Nacional Anticorrupción. Pasaremos ahora a otra etapa de este debate. Hace ya algunos días se colocó a través de las cuentas institucionales del INE la posibilidad para que los ciudadanos pudieran preguntar a los candidatos sobre los temas sobre los cuales hoy están debatiendo. La pregunta que le haremos viene precisamente de los ciudadanos a través de redes sociales y tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Dice lo siguiente, será la misma pregunta para todos los candidatos. En el índice de percepción de la corrupción presentado por Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de 30 en una escala de 0 a 100, ubicándolo en el lugar 123 de 168 países. Con base en lo anterior, promovería desde el Senado que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza. Iniciamos esta ronda también con base en un sorteo previo y le corresponde el turno al candidato Hugo Contreras Cepeda. Candidato, tiene hasta 1 minuto para responder. Muchas gracias. Por supuesto, y principalmente a los funcionarios de primer nivel son a los que debe de hacérseles el examen de confianza y otros exámenes también serían importantes. Para eso quiero decirles que he preparado de la misma manera, con hechos, una reforma al artículo 109 de la Constitución mexicana para imponer cadena perpetua a aquel funcionario, servidor público, político o particular que por resolución judicial se le compruebe un delito de corrupción, se le imponga una pena de cadena perpetua. Es tiempo de que pongamos un alto total a la corrupción y principalmente a los funcionarios de primer nivel. Muchas gracias, candidato. Le cedemos el turno ahora a la candidata del Partido Verde Ecologista, Leonor Ceballos. Candidata, la misma pregunta, con base en los datos que ofrece este ciudadano, ¿promovería desde el Senado que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza? Tiene hasta 1 minuto, por favor. Bien, claro que sí, por supuesto, y también a los jueces, y es un reclamo social. El tema de control de confianza tiene que estar aplicado a secretarios de Estado, a legisladores, a jueces. Todos los funcionarios de primer nivel que tienen funciones básicas del Estado deben estar sometidos a un control de confianza. Es decir, la corrupción en México es un fenómeno que ha mermado las instituciones y ha dañado a la sociedad. La transparencia y el combate a la corrupción tiene que ser mediante una Contraloría colegiada. Insisto, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser un órgano autónomo e independiente. Por eso, desde el Senado, promoveré una iniciativa de ley para incorporar a los ciudadanos a los órganos internos de control de las dependencias gubernamentales. Es así
como quiera. Gracias, candidata. Su tiempo. Muchas gracias. Le toca el turno ahora al candidato independiente Pedro Kumamoto. La misma pregunta con base en los índices de transparencia internacional. Nuestro país se ubica en el lugar 123 de 168 en cuanto a percepción de corrupción. Con base en lo anterior, ¿promovería usted desde el Senado que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza? Tiene un minuto, candidato. Gracias, Belén. Excelente pregunta, desde luego que sí. Tenemos que impulsar controles que ya nos ha dicho la sociedad civil que deben de funcionar. 3 de 3, que los partidos políticos quisieron sacar o que han sacado del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué significa esto? Que sepamos con cuánto entras y con cuánto sales como servidor público, si has pagado tus impuestos y finalmente, muy importante, si tienes algún conflicto de interés estando dentro de una secretaría o de un espacio de gobierno. Segundo, ya lo dije, pero es fundamental que tú lo sepas. No deben de prescribir los delitos relacionados con corrupción. Imagínate que un presidente que hace varios años cometió un acto ilícito, utilizó los recursos públicos para una elección o, por ejemplo, blanqueó dinero, pudiera pisar la cárcel. Creo que es algo que queremos ver nosotros. Y finalmente, algo muy importante, que los partidos políticos se hagan responsables de las personas que están postulando para cargos de elección popular. Será fundamental que ellos tengan controles internos para que no se mezclen los corruptos con los buenos militantes. Y finalmente, si no hacen bien su chamba, que les quiten lana o el registro. Gracias, candidato. Gracias por su respuesta. Cedemos el turno ahora a la candidata Verónica Delgadillo García. La misma pregunta: ¿promovería desde el Senado que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza? Candidata, un minuto para responder. Estoy convencida que el combate a la corrupción no puede ser a medias tintas. Por eso, los diputados ciudadanos fuimos la única fracción en el Congreso que presentó su 3 de 3 público y completo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Y de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, sacamos adelante el Sistema Nacional Anticorrupción y le pusimos un alto al nombramiento del fiscal Kernal. Sobre la pregunta quiero ser muy clara. Los controles sí existen. El gran problema es la falta de vergüenza y de voluntad para sancionar todos los actos de corrupción, para ponerle un alto a la impunidad. Como senadora seguiré haciendo lo correcto y voy a dar grandes batallas, como la creación de una comisión internacional que investigue las redes de corrupción de México y también cárcel a los corruptos. Me da mucho gusto que una vez más Pedro Kumamoto se suma a mis iniciativas. Esta iniciativa ya la presenté como diputada federal y estoy segura que vamos a sacarla adelante desde el Congreso de la Unión. Muchas gracias, candidata. Cedemos el turno ahora al candidato Antonio Pérez Garibay. Candidato, la misma pregunta: de llegar usted al Senado, ¿promovería que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza? Totalmente. Si por algo está Antonio Pérez Garibay en este proyecto al Senado, es porque estoy en contra total de la corrupción. Y tocando ese tema, les quiero decir algo muy importante. Creo que soy el único candidato que efectivamente soy un ciudadano. No pertenezco a ningún partido y yo creo que ninguno de los que están aquí pueden decir que no he recibido ningún peso de ningún gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal. Todos los que nos encontramos aquí han recibido dinero de gobiernos anteriores. Yo les quiero decir que yo no vengo de palero y no voy a trabajar para ningún partido, ni para ningún presidente, ni para ningún gobernador. El cáncer que más ha dañado a mi país es la corrupción y la impunidad. Y estoy trabajando y trabajaré la ley desde el Senado para eliminar el fuero hasta el presidente. Y al mismo tiempo les quiero decir que si Andrés Manuel López Obrador nos falla, tendrá que ir a la cárcel. Pero tendrá que ir a la cárcel el mismo año. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Cerramos esta ronda de pregunta ciudadana con el candidato Ramón Ernesto Gallardo López. La misma pregunta que se planteó a través de redes sociales: de llegar al Senado, ¿promovería que los funcionarios de primer nivel tengan que someterse a evaluaciones y controles de confianza? Tiene un minuto, candidato. Totalmente de acuerdo en cuestión de que se aplique exámenes de control de confianza a los funcionarios de primer nivel. Pero no solamente eso, sino también involucrar a los ciudadanos en la designación de ciertos cargos públicos como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de los Estados, y que las instituciones cuenten con el personal, presupuesto, equipo e instalaciones necesarias. Y de igual manera darle exilio total a los corruptos funcionarios. Y voy a dar un claro ejemplo: en el Instituto de Pensiones del Estado
Basta de que sea la caja chica de los funcionarios públicos. Muchas gracias, candidato. Recordarles a los candidatos que durante cada bloque tienen la posibilidad de utilizar hasta 2 réplicas de 30 segundos cada una. Y entramos en este momento al segundo bloque, el tema de protección al ambiente. Y arrancamos con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Antonio Pérez Garibay, y le pregunto, ¿qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como recuperar los recursos naturales renovables del país y combatir el cambio climático? Tenemos que trabajar en nuestros bosques, en nuestros lagos y en nuestros ríos. Creo que Antonio Pérez Garibay sabe trabajar en equipo y esa es la parte donde más me gusta trabajar. Sé trabajar con mi gente de Jalisco, de México y la gente del mundo. Tenemos que traer a los mejores a que hagan una revisión de todos nuestros bosques, nuestros ríos y nuestros lagos. Pero al mismo tiempo les quiero decir algo, tendremos que trabajar con la iniciativa privada que tanto daño le están haciendo a nuestros lagos y a nuestros ríos, con todos estos desechos. Desde el Senado promoveré un gran presupuesto para que Jalisco tenga el mejor presupuesto en la historia para el tema de bosques, ríos y lagos. Estamos viviendo hoy en Guadalajara y en Jalisco un calor que nunca en la historia había sucedido. Tenemos que trabajar en una gran reforestación. Es el momento y no tiene que ser un tema de campaña. Sea quien sea, se tiene que abocar a trabajar el proyecto desde el Senado. Jalisco necesita una gran... Muy bien, candidato. Y le preguntaría sobre esto que señala de meter en cintura a las empresas. ¿Cómo lograría realmente hacerlo cuando muchas veces se impone el interés económico sobre el medio ambiente? Cuando volvemos a más de lo mismo, yo te puedo decir y te puedo contestar a ti que me estás viendo. Conozco todo el mundo y les quiero decir, varios partidos que están aquí, solamente 2 han gobernado este país y nos han hecho un gran daño. Nos han saqueado. Creo que ya es el momento de un verdadero cambio. Estoy en este proyecto porque la última esperanza de México para tu servidor se llama Andrés Manuel López Obrador. Estoy totalmente convencido que de la mano del próximo presidente de la República, Jalisco tendrá un gran presupuesto para todo el tema de reforestación, todo el tema de ecología. Trabajaremos de la mano con las secretarías que están involucradas, pero al mismo tiempo, como te lo dije, con la iniciativa privada. Y las empresas que estén haciendo el mal se tienen que alinear. Lo primero que tenemos que acabar en este país es la corrupción. Es el máximo daño y la impunidad que nos han hecho a los mexicanos. Nos han saqueado. Muchas gracias, candidato. Le preguntamos ahora al candidato Ramón Ernesto Gallardo el mismo cuestionamiento que hicimos ya desde el inicio. ¿Qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como recuperar los recursos renovables del país y el combate al cambio climático? Quiero compartirles un dato actual de la situación de Jalisco. Jalisco es el 4º lugar en incendios forestales en el 2018, con 371,000 siniestros de este tipo. El estado es el 2º lugar en cuanto a superficie dañada en el 2018, con 26,831 hectáreas. En nuestro país no existe el fomento de la cultura ecológica. Los daños y deterioros ambientales casi siempre se generan por la poca importancia que se tiene en el cuidado del medio ambiente. Cada atentado contra el ambiente, ya sea de empresas o de ciudadanos. Esto va generando poco a poco el desgaste en esta situación. Por tal motivo, nosotros proponemos realizar una gendarmería ambiental. ¿De qué trata esta gendarmería ambiental? Es una propuesta que vamos generando con nuestra candidata al gobierno del estado, Marta Rosa, que trata de un equipo de trabajadores especialistas en la flora y fauna y en cuidar el medio ambiente de nuestro pulmón en Jalisco. Candidato, ¿cómo se integraría este equipo, esta gendarmería, sobre todo cuando sabemos que a veces se adolece de presupuesto, de hecho ya para los cuerpos que ya existen, me refiero a la policía, a las propias cuerpos de auxilio, ¿de dónde echar mano para crear otro organismo más u otro cuerpo más que se dedique precisamente al control del medio ambiente? Se trabajaría totalmente del presupuesto federal.
Se trata de una corporación con elementos capacitados, profesionales que desplieguen funciones efectivas de prevención para el cuidado de la flora y fauna. Esta dependencia se vuelve indispensable y se considera que nuestra entidad federativa ocupa el lado honroso el segundo lugar. Por tal motivo, la Gendarmería Ambiental sería una corporación que realice prevenciones a favor de la flora y de la fauna. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y en este momento nos pide su réplica el candidato Antonio Pérez Garibay. Adelante, candidato. Yo les quiero comentar que no hay que tratar a Jalisco como pobres y no hay que pensar que no hay presupuesto. Presupuesto hay y mucho para esta secretaría y para muchas más. Creo que el presupuesto se está yendo a otros destinos y eso es lo que tenemos que evitar. El presupuesto de los jaliscienses se tiene que gastar en Jalisco, no en departamentos, no en viviendas, no en automóviles, no en aviones, no en barcos de gobernantes. Esto es lo que tenemos que evitar. Esto es por lo que todos tenemos que trabajar. Gracias, candidato, muy amable. Y ahora toca el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras Cepeda, y le pregunto, ¿qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como recuperar los recursos naturales renovables del país y combatir en general al cambio climático? Es indiscutible que el cambio climático está avanzando. La elevación de las temperaturas de los océanos, del medio ambiente, ha provocado cambios climáticos desastrosos. Basta recordar los ciclones que entran por el Golfo, por el Pacífico, que golpean las comunidades y grandes urbes. Y luego viene la contraparte de las sequías extensivas y muy delicadas. Por eso, en el Senado de la República tenemos que revisar el marco jurídico para poner penas severas a quienes atenten contra el medio ambiente. Pero algo específico, hay que ponerle un alto a la libertad y la autonomía que tienen los alcaldes que hacen los cambios de uso de suelos por negocios con inmobiliarias. Necesitamos crear una ley fuerte y contundente que detenga este abuso de las autoridades municipales para conservar nuestros bosques. Y le pregunto, candidato, ¿qué papel debe tomar el Estado y su Rectoría Económica en la promoción de energías renovables? Sin duda alguna, debemos de hacer una agenda verde que incluya programas, incentivos para que las empresas que sean socialmente responsables se les pueda estimular con cuestiones fiscales, pero también crear una cultura junto con la comunidad de hacer programas amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, la movilidad, usar transporte colectivo como el tren ligero, como las ciclovías o mi bici, transporte urbano, colectivo, que permita a toda una comunidad vivir en armonía y no estar en contra del medio ambiente. Desde el Senado de la República estaré trabajando fuertemente en pro del medio ambiente. Muchas gracias, candidato. Toca el turno ahora a la candidata Leonor Ceballos González. La misma pregunta, candidata, ¿qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como recuperar los recursos renovables del país? Bien. Jalisco ocupa el 5º lugar como potencia forestal en el país, pero tiene el 2º lugar en deforestación, con una pérdida anual de 18,000 hectáreas de bosques. Todo esto es por causas antropogénicas, cambios de uso de suelo, tala clandestina, sobrepastoreo e incendios forestales. No puede haber desarrollo si está perdiendo capital natural por el capital económico. El medio ambiente es el eje rector de la calidad de vida. Por eso, desde el Senado, vamos a emprender la creación del Código Ambiental que esté articulado con todo el esquema de justicia ambiental y justicia ecológica, que sea claro, que sea ágil, eficiente y con enfoque ecosistémico. Dar apertura a la sociedad mediante la consulta pública para que sea un marco jurídico legítimo.
Muchas gracias, candidata. Toma sus 30 segundos para réplica el candidato del PRI, Hugo Contreras. Adelante, candidato. Muchas gracias. Quiero abundar en este tema algo fundamental. En el Congreso del Estado hicimos una reforma para prohibir hasta por 20 años en aquellos predios que no se puedan urbanizar porque han sido incendiados de manera irresponsable. Esta reforma, lo digo con toda claridad, la hicimos junto con nuestros amigos del Verde y estamos por presentar la ley de responsabilidad ambiental. Muchas gracias, candidato. Y bueno, retomamos la pregunta de seguimiento con la candidata Leonor Ceballos González. Candidata, hablando particularmente de nuestras cuencas y ríos, ¿qué acciones se propondría para sanear precisamente las cuencas y ríos? Particularmente preguntaría por el río Santiago. Bien, Jalisco tiene una deuda con las cuencas. Para sanear el río Santiago necesitamos pensar en un proyecto de saneamiento, no nada más del río Santiago, sino de toda la cuenca, considerando que Chapala es parte de la cuenca, ¿sí? Entonces, necesitaríamos un proyecto a largo plazo, pero iniciándolo ya para saneamiento. Esto quiere decir que el río Santiago y el lago de Chapala tienen que tener un proyecto donde tenga una visión de cuenca, desde la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Esto solamente sería posible con ingresos. Incluir en la ley de egresos presupuesto específico para un proyecto integral de saneamiento a largo plazo, para que se respetara en todos los procesos de los siguientes sexenios. Muchas gracias, candidata. Y levanta la mano en este momento el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y le damos su réplica de 30 segundos. Adelante. Específicamente en este tema sobre el agua, sobre los lagos y sobre los ríos. Antonio Pérez Garibay lleva más de 15 años trabajando personalmente. Desde la Fundación Checo Pérez hemos hecho todos los estudios y toda la inversión necesaria. Ustedes la verán públicamente. Les quiero comentar. Tenemos que trabajar con los mejores del mundo, lo que nos están enseñando en el mundo, la gente de Holanda, en Alemania, y sobre un tema que es muy importante y trabajaré desde el Senado, legislar con valores. Todo el apoyo desde el Senado. Muchas gracias, candidato Antonio Pérez Garibay. Se le terminó sus 30 segundos de esta segunda réplica. Y a continuación le pregunto al candidato independiente José Pedro Kumamoto Aguilar, ¿qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como recuperar los recursos naturales renovables del país? Impulsando, en primer lugar, una nueva ley de biodiversidad. En segundo punto, impulsando la iniciativa ciudadana Agua para Todas y Todos y, desde luego, oponiéndonos a la famosa ley Pichardo que privatiza el agua. Tercero, también tenemos que impulsar que exista una fiscalía especializada para delitos medioambientales. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque nos hemos sentido dueños de este planeta y en realidad somos habitantes. 8 de cada 10 de los litros de cuerpos hídricos en este país están contaminados. Ahí está el río Sonora por las mineras y el río Santiago por la voracidad de algunas empresas. Esto pasa porque no se aplica la ley y precisamente por eso tenemos que hacer una referencia a ello. Solamente 300 investigadores tenía la Profepa en 2016, según los datos que establece la ONU. Por eso tenemos que voltear y decir, tenemos que construir el derecho y la noción del derecho a un medio ambiente sano. Nosotros no podemos seguir por la vía de la extracción y de la explotación, sino por un medio ambiente sustentable. Y le comento y le pregunto también al candidato Pedro Kumamoto, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump decidió poner por encima del tema ambiental y del combate al cambio climático los intereses económicos, pero en México también sucede esto. ¿Cómo se puede combatir realmente el tema de los intereses de las grandes empresas, los grandes corporativos, para tener un mejor medio ambiente? No está peleado que exista desarrollo y al mismo tiempo exista una sustentabilidad dentro de nuestro medio ambiente. Podemos hablar de estos proyectos o de los proyectos, por ejemplo, de energías renovables, que toman en cuenta a las comunidades en donde van a ser establecidos, que tienen que ver con la vocación de, por ejemplo, la energía que se va a utilizar.
Por poner un ejemplo, en algunos lugares será solar y en otros lados tendrá que ser eólica o en otros sitios será a través del mar. Por eso tenemos que dejar muy claro, el desarrollar las regiones no está peleado con tener un desarrollo sustentable. Lo que sí pasa es que de nuevo tenemos que regresar y analizar que hay cientos de miles de empresas establecidas en nuestro país y que solamente existan 300 inspectores de la Profepa, nos habla de que estamos en una tierra sin leyes, que existe completa impunidad. No lo digo yo, lo dice este grupo de expertos que trabajaron para la ONU. Por eso es tan importante que establezcamos esta Fiscalía especializada en delitos ambientales. En la coyuntura de esta nueva Fiscalía tenemos la oportunidad de cambiar nuestro país. Muchas gracias, candidato. Le toca al turno y cerramos con esta intervención, esta ronda de preguntas referente al medio ambiente a la candidata Verónica Delgadillo. La misma pregunta, candidata, ¿qué medidas tomaría para frenar la deforestación, proteger de mejor manera nuestros bosques y áreas de conservación, así como para recuperar los recursos renovables del país? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de medio ambiente nos referimos al agua que tomamos, al aire que respiramos y a los alimentos que consumimos. Lamentablemente en nuestros ríos no corre vida y nuestras tierras, nuestros campos están contaminados por sustancias tóxicas. Y también les quiero decir que esto se debe a la política medioambiental que ha imperado en nuestro país en los últimos años. Y es porque dos partidos la han secuestrado como una moneda de cambio. Esto no puede seguir así y yo ya he dado la batalla como diputada federal. Yo denuncié la destrucción del manglar de Tajamar y también denuncié la explotación de los recursos y las reservas naturales del Nevado de Toluca. Además, di una batalla para reconocer los derechos de la naturaleza, para proteger a las abejas y para defender a los apicultores de Jalisco. Refundar Jalisco también significa defender a nuestro medio ambiente. Por eso, voy a ayudar junto con Clemente Castañeda y Enrique Alfaro para que podamos cuidar todos nuestros recursos. Gracias, candidata. Levanta la mano para hacer uso de su derecho de réplica el candidato Pedro Kumamoto. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Yo coincido plenamente con el diagnóstico de que hemos errado al respecto de nuestras políticas medioambientales en los últimos sexenios. Y entonces, mi pregunta sería hacia la candidata del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Se refería a que dos partidos políticos se han equivocado en sus políticas medioambientales. Me gustaría preguntarle si se refiere al PRI y al PAN, partido que ahorita la está postulando como candidata al Senado de la República. Candidata, tiene 30 segundos para responder a esta réplica. Me gustaría hacer una clara precisión para Pedro. Creo que le falta un poco revisar los temas medioambientales. En este país, el PRI y el Verde se han encargado en convertir a la política medioambiental en un asunto de los intereses de unos pocos. Yo ya he dado la batalla en la máxima tribuna de este país para defender los recursos naturales. Yo le pregunto si él ha hecho lo mismo aquí en Jalisco. Realmente lo dudo. Nosotros, los representantes, no estamos solo para presentar iniciativas, estamos también para alzar la voz en contra de todos aquellos que le han fallado a este país. Pedro Kumamoto tiene 30 segundos todavía. ¿Quiere hacer uso de su segunda réplica? Hasta aquí llegamos. Levanta la mano también el candidato Antonio Pérez Garibay, pero nos indican que ya agotó sus dos intervenciones de réplica. Gracias, candidato. Continuando con la candidata Verónica Delgadillo, ¿qué sanciones y qué tendría que incluir nuestro marco regulatorio para sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente, candidata? Sin duda, tienen que ser sanciones ejemplares para todos los que han dañado el medio ambiente. Y aquí quiero decirlo con todas sus letras. Para el gobierno federal y para el gobierno del estado, el medio ambiente no es una prioridad. Y queda claro cuando permitieron que el 20% del territorio de Jalisco fuera concesionado a las industrias mineras. Queda claro cuando permitieron la destrucción de reservas naturales de nuestro estado y cuando permitieron que el río Santiago sea el más contaminado de este país. Clemente Castañeda y yo tenemos claro que esto no puede continuar así. Nosotros vamos a seguir defendiendo desde el Senado a la naturaleza, pero también vamos a dar una batalla para que todos esos políticos responsables de la crisis medioambiental que tiene México vayan a la cárcel. Como senadora voy a luchar junto con Enrique Alfaro, sin duda,
para que haya sanciones ejemplares a los que han fallado, pero también vamos a dar una batalla junto con Alfaro para sanear el río Santiago y también para poner un alto a la moneda de cambio con la que se ha utilizado el medio ambiente. Gracias, en Jalisco. Candidata, y solicita uso de su réplica el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras Cepeda. Adelante, candidato. Gracias. Creo que a Verónica se le olvidó algo y tanto que quiere presumir de su Enrique Alfaro. Pues Alfaro trae muchos problemas y broncas con el tema del Parque El Deán, precisamente queriendo construir edificios o casas. Y si no recuerda, pues se lo hacemos de su recordatorio, que también traen un pleito en Santa Anita Hills. Ahí su propio problema se lo puede decir Alberto Uribe. Gracias, candidato. Le pregunto a la candidata Verónica Delgadillo si quiere utilizar 30 segundos de su réplica. Al PRI no le tengo que contestar, es el PRI. Muy bien. Entonces entramos al segundo segmento de este bloque, que tiene que ver con la pregunta ciudadana, la pregunta que a través de redes sociales hicieron ustedes, y bueno, vamos por supuesto a platicar de esta pregunta que tiene relación por supuesto con este tema del segundo bloque, que es la protección al ambiente. Y comenzamos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras Cepeda, y la pregunta es la siguiente: ¿qué ley, estrategia o acción impulsarían para proteger el bosque de la primavera debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de las inmobiliarias, afectando el medio ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara? Sí, lo digo con toda claridad porque las cosas hay que reconocerlas a quien tienen ese mérito. Los amigos del Verde Ecologista, directamente la diputada Erika Ramírez, ha venido trabajando y nosotros nos hemos incorporado a ello con toda honestidad para presentar en los próximos días la ley de las responsabilidades ambientales. Creo que ahí está consagrado y está concluido cómo debe de proceder la Secretaría de Medio Ambiente y establecer penas severas para quienes atenten contra el medio ambiente. Ya anuncié hace un momento que hicimos una reforma para que no se urbanicen predios hasta durante 20 años, pero es insuficiente. Y la otra, desde el Senado de la República, insisto, habrá que ponerles un alto a los alcaldes para que no hagan el cambio de uso de suelo y hagan sus negocios para urbanizar. Muchas gracias, candidato. Y le pregunto a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Leonor Ceballos González, ¿qué ley, estrategia o acción impulsarían para proteger el bosque de la primavera debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de inmobiliarias, afectando al medio ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara? Bien, lo primero que hay que hacer es revisar el marco legal que protege a las áreas naturales protegidas. No solamente al bosque de la primavera, sino a todas las que se encuentran en el país. Se considera que las áreas protegidas son las más desprotegidas. En el bosque de la primavera tenemos un empalme de autoridades que hacen actos de inspección y vigilancia, y el decreto tampoco contempla un área de amortiguamiento, que es la que está afectando a la presión que tiene de estar cerca de una zona metropolitana. La propuesta sería entrarle a revisar con una comisión específica el tema del decreto del área natural protegida y una reforma a la ley del equilibrio ecológico y el reglamento de áreas naturales protegidas para poder contemplar de mejor manera el tema y el concepto de inspección y vigilancia. Muchas gracias, candidata. Y el turno es ahora para el candidato independiente José Pedro Kumamoto Aguilar. La misma pregunta: ¿qué ley, estrategia o acción impulsaría para proteger el bosque de la primavera debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de las inmobiliarias, afectando al medio ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara? Juanita Delgado y yo iremos al Senado de la República para impulsar 4 acciones en concreto. Primero, una ley de biodiversidad que realmente evite que las zonas protegidas, como el bosque de la primavera, no se pueda hacer extracción, por ejemplo, con la planta geotérmica que se estaba planteando. Segundo, también tenemos que impulsar que suba a rango de ley lo que hace organizaciones como Anillo Primavera, es decir, estas áreas de amortización que sugieren para que los intereses inmobiliarios no logren depredar este medio ambiente. Tercero, también es muy importante que
exhortemos al Ejecutivo Nacional para que deje muy claro y actualice cuáles son las zonas de protección y sobre todo cuáles son los usos que se les puede dar. Por ejemplo, el uso restringido o el uso también de aprovechamiento especial o el uso de aprovechamiento sustentable. Finalmente, algo que también es fundamental realizar es lo que ya mencioné, hacer una fiscalía especializada para los delitos ambientales para que la ley se respete y para que tengamos derecho a un medio ambiente sano. Muchas gracias, candidato. Y ahora le pregunto a la candidata de la Coalición por México al Frente, Verónica Delgadillo García, ¿qué ley, estrategia o acción impulsaría desde el Senado para proteger el bosque de la primavera, debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de intereses inmobiliarios, afectando el medio ambiente en la zona metropolitana de Guadalajara? Lo que sucede en el Bosque de la Primavera es un claro ejemplo de que para el gobierno del Estado y los senadores de Jalisco el medio ambiente no es una prioridad. Sin duda, ellos han guardado silencio, no han hecho nada y a eso también se le llama complicidad. Como senadora voy a seguir defendiendo a la naturaleza y también voy a presentar una ley para proteger todas las reservas naturales, para que no pueda haber desarrollos turísticos ni inmobiliarios, ni tampoco concesiones a las industrias mineras. Tenemos un gran reto en el medio ambiente, porque el deterioro es mayor. Hoy tenemos al río más contaminado del país, tenemos a tierras contaminadas por la industria minera y también tenemos un pésimo manejo de residuos. Nosotros estamos claros que hay mucho por hacer. Por eso, Enrique Alfaro, Clemente Castañeda y yo sabemos que solos no podemos y desde el Senado vamos a presentar una ley para generar incentivos fiscales a todos aquellos que se quieran unir en la batalla para defender y cuidar al medio ambiente. Gracias, candidata. Y el turno ahora es para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Antonio Pérez Garibay, y le pregunto qué ley, estrategia o acción impulsaría desde el Senado para proteger el bosque de la primavera, debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de las inmobiliarias, afectando a la zona metropolitana de Guadalajara. Desde el Senado de la República, lo primero que haré por el bosque de la primavera será una reforestación total. Pero para esto necesitamos algo y estar todos los jaliscienses unidos. Necesitamos Jalisco, Guadalajara y los municipios trabajar de la mano con nuestro próximo presidente de la República. Jalisco no puede quedar aislado. Tenemos que trabajar con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con nuestro próximo gobernador del estado, el doctor Carlos Lomelí. Con eso el Senado, los diputados de Morena, trabajaremos la ley de reforestación total para el bosque de la primavera y se prohibirá ninguna construcción más en las áreas específicas del bosque de la primavera. ¿Qué ha afectado a Jalisco, a Guadalajara y al bosque de la primavera? Lo que les sigo diciendo, la corrupción. Tenemos que meter a la cárcel a todos estos que ya tuvieron su oportunidad de gobernar. Gracias, candidato. Y la misma pregunta le hago ahora al candidato Ramón Ernesto Gallardo López, de Nueva Alianza. ¿Qué ley, estrategia o acción impulsaría para proteger el bosque de la primavera, debido a que en los últimos años ha sido explotado en beneficio de las inmobiliarias, afectando al medio ambiente de la zona metropolitana de Guadalajara? Nos queda claro que lo último que le interesa a las constructoras es el medio ambiente y la salud de los jaliscienses. Por tal motivo, nosotros vamos a proponer desde el Senado apoyar la propuesta de nuestra candidata al gobierno del Estado, de Marta Rosa, la Gendarmería Ambiental. Esta deberá hacer valer y aplicar de manera implacable las leyes que ya existen en pro del cuidado y buen trato de las especies animales y de la preservación de nuestros pulmones naturales. De igual manera, vamos a ponerle un hasta aquí a los constructores y a quienes incurran en la tala de tala ilegal. Muchas gracias, candidato. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta segunda pregunta ciudadana. Entramos ya a nuestro tercer bloque y les recordamos que se ha elegido para este tercer bloque el tema de salud y seguridad social. Estaremos planteando la misma pregunta para todos los candidatos. Iniciamos con el candidato Antonio Pérez Garibay. ¿Qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales y municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los tres niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos, programas y seguros de salud universal,
compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasma, padrones irregulares y uso político de los programas. Tiene hasta un minuto, candidato. Efectivamente, es una tristeza que se juegue con la salud, tanto en Jalisco como en México. Desde el Senado transmitiré la ley para que efectivamente la transparencia sea de todos. Pero algo que es muy importante, se tiene que regresar lo que se le ha robado a los mexicanos. Hay mucho dinero en juego. Específicamente en el tema de la salud, nos han fallado los partidos anteriores. Nos tienen que hacer cuentas. No solamente tienen que salir y entregar la estafeta y viene el nuevo presidente. Queremos las cuentas atrás. ¿Dónde están estos recursos? ¿Dónde está lo que se han robado? Esta corrupción ha hecho mucho daño. La salud no se puede jugar con ella. Y lo mínimo que necesita un pueblo y que un gobierno como el de Andrés le puede dar es salud a todo su pueblo, lo mismo que la educación. Por eso exigiremos a todos los gobernantes corruptos y rateros la devolución del dinero. ¿Y cómo se puede conseguir esta devolución que propone, candidato? Efectivamente, a la hora de la llegada es una muy buena pregunta y vale la pena abrir todas sus conciencias. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se sabrá dónde están los recursos, a dónde han ido, y vendrá el seguimiento. Y también les quiero decir algo que es muy importante. En mis 3 primeros meses en el Senado, me comprometo, no solamente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino que tendré mi primera reunión con el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá para revisar dónde están los dineros de todos los gobernantes mexicanos que han salido a paraísos fiscales y a otros países. México necesita cuentas, no solamente se lo robaron, se lo llevaron. Queremos saber dónde están. Y sabemos que muchos recursos están en los Estados Unidos, otros están en Canadá y otros están en paraísos. Antonio Pérez Garibay trabajará por ustedes. Por eso tendrán un senador totalmente diferente a lo que existe hoy. Muchas gracias, candidato. Y le pregunto ahora al candidato Ernesto Gallardo López, ¿qué acciones de Nueva Alianza, qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales y municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los 3 niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos de programas y seguros de salud universal, compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasma, padrones irregulares y uso político de los programas? Actualmente en Jalisco tenemos alrededor de 2 millones de niños y jóvenes sin el servicio de salud. Esta situación es muy grave, ya que hay personas que cuentan hasta con los 3 servicios de salud. Cuentan con IMSS, cuentan con ISSSTE y cuentan con Seguro Popular. Esta situación es muy grave y les comentaba al principio de la situación que está pasando, que no encontramos los 8,000 millones de pesos del exsecretario de Salud. Esto ha generado una complicación en cuestiones de servicios de salud, donde no hay jeringas, donde no tenemos servicios para gasas, donde tienes que tardar hasta 3 horas para poder tener una atención médica en los centros de salud. Por tal motivo, esta situación la tenemos que cambiar. Vamos a generar un diagnóstico profundo, donde la ley se tenga que cumplir, donde tengamos que revisar cómo vamos a manejar los servicios y los recursos para que todos por ley tengan el servicio de salud. Gracias, candidato. Y le preguntaría, ¿deben reformarse los sistemas de pensiones como el IMSS, el ISSSTE y el tema de las AFORES? Tendríamos que realizar un diagnóstico profundo para poder de alguna manera unificar el servicio para los ciudadanos. De esta manera podemos lograr que ningún ciudadano y ningún jalisciense se quede con el servicio de salud. Muchas gracias, candidato. Les recordamos, antes de continuar con esta pregunta, que durante este bloque también tienen derecho a 2 réplicas de 30 segundos cada una, y en ese sentido, el candidato Garibay quiere hacer uso de su primera réplica. Adelante, muchas gracias, candidato. Específicamente en este tema de la salud, una cosa es el IMSS, una cosa es el ISSSTE y una cosa es todos los demás departamentos. En cuanto a Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, en México, lo mínimo que se le puede
entregar a todos los mexicanos es una salud de calidad. Tienen que ser todos los mexicanos tratados como el propio presidente. Se acabarán los presupuestos para los altos funcionarios en el tema de salud. Gracias, candidato. Le recordamos que tiene otros 30 segundos. ¿Quiere utilizarlos ahora o posteriormente? Ok, tiene Gracias. 30 segundos más. Les quiero decir, basta de los presupuestos de salud para los gobernantes corruptos y rateros, que con este mismo presupuesto se han estirado hasta la cara y se han planchado. Esto basta. La salud tiene que ser para el pueblo, para la gente. Y en el mismo hospital que te atiendan a ti, ahí tiene que atender al presidente de la República. No tiene que haber salud especial para unos mexicanos y para otros. Todos tenemos que ser, como lo dije desde el principio, piso parejo. Gracias, candidato. Le preguntamos ahora al candidato del PRI, Hugo Contreras, ¿qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales y municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los 3 niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos de programas y seguros de salud universal, compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasmas, padrones irregulares y uso político de los programas? Para todo lo del desvío y corrupción, todo el peso de la ley y las autoridades responsables que se apliquen a ello. Durante el recorrido en esta campaña que he hecho en todo el estado, lo he dicho una y otra vez, que para mejorar el sistema de salud y la seguridad social se requieren recursos. Por eso he preparado una iniciativa consistente de la siguiente manera. Hay que eliminar 32 senadores plurinominales, 100 diputados plurinominales. Hay que recortar los tiempos de campaña, hay que recortar los recursos políticos de los partidos y hay que simplificar el sistema electoral mexicano. De ahí obtendríamos un ahorro de casi 7,000 millones anuales, los cuales, sin regateo y por disposición jurídica, que sean adjudicados al sector salud y al sector de seguridad social. Gracias, candidato. Y continuando con temas de salud, le pregunto, ¿deberíamos contar en México con un sistema de salud que contemple la práctica del aborto de una manera generalizada? Sabemos que hoy algunas entidades lo consideran, pero ¿debería de ser esto una disposición nacional? Yo soy muy respetuoso de los derechos humanos, más el derecho individual de cada persona. En lo personal, yo creo en la familia, así me he creado, así me he desarrollado, pero soy respetuoso de lo que pudiera decidir cada individuo en su cuestión personal. Y las instituciones de salud deben de conducirse conforme lo que establece en la Ley General de Salud. Muchas gracias, candidato. Y la pregunta se la hago ahora a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Leonor Ceballos González. ¿Qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales y municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los 3 niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos de programas y seguros de salud universal, compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasmas, padrones irregulares y además uso político de los programas? Bien, más que una ley nueva hay que revisar cómo se ejerce el gasto público. Efectivamente, el tema de salud y la cobertura universal es un gran reto para nuestro país. Hay que inmediatamente revisar qué es lo que está pasando con los medicamentos y el presupuesto. Hay mucho despilfarro. Hay compras de medicamentos a sobreprecio, entonces hay que establecer una auditoría ciudadana en donde se pueda revisar los recursos de cómo se están gastando y en dónde se están gastando. Asignar los recursos a cada programa de salud que se está ejerciendo en este estado. Para ello, salud tiene un punto muy importante ahorita. Tenemos un problema de salud por la contaminación atmosférica actual, que tenemos que trabajarla desde ahorita. Guadalajara está afectada por este fenómeno.
¿Se puede mejorar, le pregunto, se puede mejorar la calidad en los servicios de salud desde el Senado? ¿Se puede hacer algo desde el Senado? Sí se candidata? puede mejorar, desde luego. Hay que establecer un programa nacional emergente que sea un proyecto multidisciplinario y multisectorial, donde tanto el sector salud, sector ambiental y sector económico participen para corregir esta problemática. Hay que fortalecer el presupuesto dedicado a la salud, que dé estabilidad económica para ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud. Esto quiere decir que la salud debe de llegar de una forma equitativa y debe de llegar de una forma igualitaria y con calidad. Esto es lo que propongo. Como senadora, presentaré dignamente a mi Estado y siempre estaré comprometida a velar por las mejoras del sistema de salud de este Estado. Muchas gracias, candidata. Solicita la primera réplica en este bloque el candidato del PRI, Hugo Contreras. Adelante, candidato. Para fortalecer el sector salud o seguridad social, quiero decirles que presentaré una iniciativa para que todos los bienes incautados por la PGR, derivados de los ilícitos de la delincuencia organizada, por resolución judicial, sean adjudicados de manera directa al sector salud, al sector educación, para fortalecer estos dos importantes rubros. Muchas gracias, candidato. También pide derecho de réplica el candidato Antonio Pérez Garibay, pero candidato ya agotó sus dos derechos de réplica. Nuevamente, vengo muy efusivo. Al contrario, gracias a usted, candidato. Continuamos con esta ronda de preguntas. Toca el turno al candidato independiente Pedro Kumamoto. ¿Qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales, municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los 3 niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos de programas y seguros de salud universal, compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasma, padrones irregulares y uso político de los programas? Tiene hasta un minuto, candidato. Claro que sí. Son dos elementos fundamentales. Por un lado, disuadir la corrupción y por otro lado, impulsar la unificación del sistema de salud. Quiero explicarlo. En primer momento, tenemos que hablar que para que no vuelva a existir otra estafa maestra donde miles de millones de pesos son desviados o este reportaje de mala cosecha, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción con miembros elegidos de forma autónoma. Eso es algo que yo te puedo ofrecer. No voy a quedar por cuotas de partidos políticos para elegir a esas personas fundamentales. Segundo, padrón único de beneficiarios. Para eso vamos a impulsar las iniciativas que ha planteado Coparmex, Juanita Delgado y yo en el Senado de la República. Tercero, también fundamental, un sistema unificado de compra-venta de los recursos y de los servicios que se le hacen al sistema mexicano. Hoy hay 110 maneras de venderle al gobierno mexicano. Imagínense lo que tenemos. Y finalmente, universalizar y unificar el sistema de salud pública para que podamos tener conocimiento pleno de las enfermedades, pero también de cómo salir de ellas. Candidato, ¿podría abundar sobre este último planteamiento, por favor? Desde luego que sí. A cada uno de los lugares a donde voy, me topo con doctores que ponen de su bolsillo, de su lana, para poder pagar los insumos médicos que deberían de llegar por medio del Seguro Popular. Ustedes lo saben, cuando van a la clínica nos dicen exactamente lo mismo. Aquí está la receta, cómprate tú el medicamento, no lo tenemos. Tráete tú un catre, hoy no hay espacios. Por eso debemos de dejar de invertir 6.3% del Producto Interno Bruto en la salud y hacer lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. 9% del Producto Interno Bruto se tiene que ir a la salud. Por eso es fundamental hacer un marco jurídico que pueda hacer que Pemex, también Seguro Popular, IMSS, ISSSTE y demás sistemas puedan estar unificados. Finalmente, es muy importante decirles que se deben de mantener los derechos laborales, que se deben de brindar más recursos y finalmente, ¿cómo se debe de distribuir el gasto? Fundamental, 70% para prevenir y para primer nivel, 20% para segundo nivel y 10% para los temas catastróficos. Sí merecemos tener salud. Gracias, candidato. Y quiere hacer uso de su derecho de réplica el candidato Hugo Contreras. Adelante, candidato, tiene 30 segundos. Las intervenciones que han hecho mis compañeros, todas nos conllevan a que se requieren recursos económicos. Por eso he sido puntual y objetivo de decir cómo obtener los recursos políticos. Hay que cambiar el sistema político mexicano y por eso
propuse y tengo elaborado la iniciativa para eliminar senadores, para eliminar diputados, a recortar los tiempos de los partidos políticos y obtener recursos y destinarlos al sector salud y educación. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Y ahora es el turno de la candidata de la Coalición por México al Frente, Verónica Delgadillo García, y le hago esta pregunta. ¿Qué acciones propone a fin de enfrentar el grave problema de coordinación que existe entre los programas federales, estatales y municipales, entendiendo que dentro de este manejo de recursos en los 3 niveles de gobierno existen fenómenos como el desvío de recursos de programas y seguros de salud universal, compra de servicios simulados o pagos a empresas fantasmas, padrones irregulares y uso político de los programas? Es muy claro, tenemos que dar una batalla frontal en contra de la corrupción y ponerle un alto a la impunidad. Sin duda, tenemos que unificar los sistemas de salud, tenemos que transparentar todos los procesos de adquisiciones, pero hay que poner mucha atención a este tema, porque cuando nosotros hablamos de salud, hablamos de dolor, de sufrimiento y de muerte, porque prácticamente para un mexicano cuando se enferma es un vía crucis aliviarse, porque si va a atenderse o no lo van a atender, o lo van a atender mal, o no le van a dar las medicinas que requiere para tratarse. Por eso hay mucho que hacer. Clemente Castañeda y yo queremos llegar al Senado para dar la batalla junto a Enrique Alfaro, para que ningún hospital de Jalisco, ningún centro de salud esté sin medicamentos, sin personal suficiente, sin doctores. Y también tenemos que ser sensibles los diputados y todos los legisladores. Por eso lo primero que hice fue renunciar al seguro de vida de gastos médicos mayores que tiene derecho un diputado, porque en este país no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda. Y le pregunto, entendiendo que por supuesto se requiere invertir más y de mejor manera en los servicios de salud, ¿qué programas se podrían recortar para invertir más dinero o para reorientar el gasto a salud? ¿De dónde le quitaría para ponerle a salud? Miren, yo quiero hacer una reflexión, que el verdadero problema que tenemos, más allá de que necesitamos más dinero para la salud, es la vergüenza y la falta de voluntad de los políticos corruptos, porque muchos de ellos han desviado el dinero de todos nosotros para quitar y desatender a los hospitales, los han dejado sin medicinas, sin medicamentos, sin personal suficiente para que la gente se pueda atender. Miren, un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien es lo que pasó en Guadalajara. Parte del dinero que se utilizó para poder remodelar estas instituciones y dejarlas de primer nivel, me refiero a las cruces verdes, fue del dinero que trajimos los diputados federales de ese presupuesto que gestionamos de la mano de Enrique Alfaro. Entonces, lo que Jalisco necesita es realmente políticos que pongan el dinero al servicio de la gente y que dejen de robárselo. Nosotros vamos a dar diferentes batallas, sin duda vamos a luchar por unificar los sistemas de salud, como lo mencioné, vamos a terminar con los recortes presupuestales. La salud es el bien más importante de todos. Con ella todos. Muchas gracias, candidata. Antes de entrar a la tercera y última pregunta planteada por ciudadanos a través de redes sociales, les recuerdo a los candidatos que tienen oportunidad de hacer uso de 2 réplicas de 30 segundos cada una. Esta es su última oportunidad para utilizarlas. Les pregunto si a los que todavía tienen esta oportunidad quieren hacerlo o pasamos. Pedro Kumamoto, adelante. Muchas gracias. Cuando me indiquen. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solamente quisiera decir que para poder unificar el sistema de salud público necesitamos impulsar cambios profundos y también para poder tener pensión universal para las personas de la tercera edad. ¿Cómo se debe de hacer? Excedentes de CFE y de Pemex. Aproximadamente 180,000 millones de pesos podemos procurar de ahí. 2, acabar con la corrupción de perdonar impuestos de las empresas que les ayudan en las campañas. De ahí también 85 millones de pesos según Fundar. Y tercero, ahorro a través de Sin Voto No Hay Dinero con de 3,000 a 4,000 millones de pesos anuales. Candidato, ¿tiene otros 30 segundos? ¿Quiere utilizarlos o hasta aquí llegamos? Hasta aquí llegamos. Muy bien, gracias, candidato. Vamos a la pregunta ciudadana que han planteado a través de las redes sociales y que tiene que ver con el tema que nos ocupa, salud y seguridad social. De acuerdo con UNICEF, en México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en pobreza. Vivir así afecta su desarrollo físico y cognitivo. Los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades al no tener una buena alimentación. La pregunta en concreta que hacen los ciudadanos es: ¿cuál es la propuesta para sacarlos de esta situación? Le toca el turno al candidato del PRI, Hugo Contreras. Adelante, candidato. La desigualdad
nos lastima a todos y particularmente la que estriba en los niños. Sin duda alguna es importante que debemos de fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo para que éstas se incluyan y que garanticen a los niños educación, salud y alimentación. Es necesario que acortemos la brecha que hay entre ricos y pobres. Por eso, creo que con el fortalecimiento de los programas de escuelas completas podemos abatir lo que está lastimando a los niños y niñas de México. Gracias, candidato. Le toca el turno ahora a la candidata Leonor Ceballos. La misma pregunta. Según UNICEF, en México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes. 21 millones de ellos viven en pobreza. Vivir así afecta su desarrollo físico y cognitivo, los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades al no tener una buena alimentación. ¿Cuál es su propuesta para sacarlos de esta situación, candidata? Bien. Estoy de acuerdo con lo que señala nuestro compañero Hugo. El problema de México no es la pobreza, es la desigualdad. Tenemos que trabajar para que ésta vaya perdiendo peso porque vamos quedando realmente muy desfasados entre demasiados pobres y muy pocos ricos. En el Partido Verde lo que hemos venido señalando es a nivel nacional, es una propuesta principal en los bancos de alimentos. Hoy en día nuestro país desperdicia una cantidad de alimentos extraordinaria, sobre todo en los supermercados y tiendas de autoservicio. A través de los bancos de alimentos podemos lograr que se aprovechen los recursos y podemos acabar con la pobreza alimentaria, que es uno de los temas más lacerantes para nuestro país. La alimentación es básica. Desde alimentos para la recolección y entrega directamente a los... Gracias, candidata. Le toca el turno al candidato Pedro Kumamoto. En México, según UNICEF, hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en pobreza. Vivir así afecta su desarrollo físico y cognitivo, los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades al no tener una buena alimentación. ¿Cuál es su propuesta para sacarlos de esta situación, candidato? Desde el Senado de la República, Juanita Delgado y yo vamos a impulsar modificaciones al marco legal de entrada para que la seguridad y la salud y la educación sean verdaderamente universales. Y en ese sentido, primer tema, necesitamos impulsar que las guarderías tengan una cobertura universal. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy el 20% de las y los niños no pueden asistir a una, negándoles el alimento y también la educación, que es fundamental. Segundo, tenemos que bajar la cifra que tenemos el día de hoy a 0, porque hoy 4 millones de niños no fueron a la escuela, no porque no quisieran, sino por la pobreza y porque tuvieron que trabajar. Tercero, también tenemos que impulsar una modificación en el marco que tiene que ver con la educación, para que podamos impulsar que estos niños y niñas que se están preparando puedan ir adecuadamente a la escuela al momento en donde están desarrollando sus conocimientos. Y finalmente, para mí, yo creo que no solamente se reparte la riqueza, sino también el conocimiento. Ahí está la raíz del problema. Gracias, candidato. Le toca su turno a la candidata Verónica Delgadillo. Le repito la pregunta, candidata. De acuerdo con UNICEF, en México hay 40 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en pobreza. Vivir así afecta su desarrollo físico y cognitivo, los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades al no tener una buena alimentación. ¿Cuál es su propuesta para sacarlos de esta situación? Sin duda, este país ha fracasado en cuidar el futuro de los jóvenes y de los niños. Este país ha sido incapaz de luchar en contra de la desigualdad. Nuestros niños están condenados a padecer una falta de educación, de alimentación y de oportunidades. Nosotros desde el Senado vamos a luchar por defender a nuestros niños desde varios frentes. Uno de ellos es que Clemente Castañeda y yo vamos a luchar por garantizar un seguro de vida y un seguro de gastos médicos para la niñez, para que todos ellos tengan garantizado realmente su derecho a la salud, porque hoy la salud
es un privilegio y realmente no es un derecho. También vamos a ayudar a Enrique Alfaro a que todos los niños de Jalisco tengan garantizado su derecho a la educación, pero que también hay escuelas de tiempo completo para que puedan en esos espacios recrearse, también dotarse de herramientas que les sirvan para su crecimiento artístico, deportivo y personal, y los vamos a ayudar a que garanticen su alimentación. Los niños son el presente y el futuro de nuestro país. Muchas gracias, candidata. Le cedemos el uso de la voz al candidato Antonio Pérez Garibay. Le recuerdo la pregunta, candidato. En México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, 21 millones de ellos viven en pobreza. Vivir así les afecta su desarrollo físico y cognitivo. Los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades, al no tener una buena alimentación. ¿Cuál es su propuesta para sacarlos de esta situación? Esto es un crimen. No podemos permitir más políticos y gobernantes corruptos. Antonio Pérez Garibay se encuentra el día de hoy en primer lugar en las encuestas en el estado de Jalisco. Le doy gracias a todos los jaliscienses. Pero nos encontramos en primer lugar por algo muy importante. Desde el Senado de la República impulsaré algo que por primera vez escucharán, la Secretaría del Deporte, donde efectivamente el deporte en Jalisco y en México se manejará de primer nivel, nadie por encima de la Secretaría. Y les quiero decir al mismo tiempo, junto con la Secretaría de Educación Pública, todos los niños y niñas del país, de primarias, secundarias, preparatorias y facultad, tendrán alimentos gratuitos. Eso de la mano de nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y en Jalisco, con Carlos Lomelí como gobernador, un doctor que conoce el tema de la salud. Gracias, candidato. Cerramos esta ronda de preguntas ciudadanas hechas por ciudadanos a través de redes sociales con el candidato Ramón Ernesto Gallardo. La pregunta que han hecho los ciudadanos es la siguiente. De acuerdo con UNICEF, en México hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 21 millones viven en pobreza. Vivir así afecta su desarrollo físico y cognitivo. Los expone al abandono escolar, a una mayor mortalidad por enfermedades, al no tener una buena alimentación. ¿Cuál es su propuesta para sacarlos de esta situación, candidato? Nosotros desde el Senado vamos a garantizar que, tal como lo prevé nuestra Carta Magna, que ningún mexicano quede sin educación. Vamos a fortalecer los organismos de asistencia social para que detecten a los menores en situación de pobreza y se les prevé de las herramientas para el futuro, entre ellas la educación. Vamos a incentivar las empresas que ofrezcan mejores sueldos y prestaciones a sus empleados. Y vamos a mejorar las condiciones de seguridad en el país, con el mínimo de fortalecer la inversión extranjera y la instalación de empresas provenientes de otras naciones en nuestro territorio. Muchas gracias, candidato. Y ahora pasamos a la etapa de conclusiones. Cada uno de los candidatos y candidatas tendrán 30 segundos para concluir este debate. Y comenzamos con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Antonio Pérez Garibay. Adelante, candidato. Antes que nada, agradezco a Jalisco, al INE, a todos los medios de comunicación, el trabajo que se ha hecho. Me gusta mucho trabajar en piso parejo, lo estamos demostrando. Venimos de atrás, estábamos en último lugar. El día de hoy nos encontramos en primer lugar y recuerden, juntos haremos historia. Algo muy importante, todos somos Pérez. Es el momento de hacer este gran cambio. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, Carlos Lomelí, gobernador, Antonio Pérez, senador. Gracias, candidato. Le cedemos el uso de la voz a Ernesto Gallardo López. Tiene 30 segundos para conclusiones, candidato. Este 1 de julio tenemos las elecciones más importantes del país y de nuestro estado. Yo te invito a que tengas un voto de reflexión. Yo te invito a que reflexiones tu voto este 1 de julio. Yo te invito a que votes por los candidatos y candidatas de Nueva Alianza. Porque este 1 de julio vamos a pintar turquesa y vamos a hacerlo ideal en el estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y ahora es el turno del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Hugo Contreras Cepeda. Adelante, candidato. Gracias. Quisiera decir algo importante. Pedrito, hubiera sido importante que le hubieras dado la oportunidad a Juanita para compartir este debate. Todas las fórmulas lo hicimos. No eres congruente con el género de la mujer.
Soy un hombre de palabra, soy un hombre de resultados. Me gusta cumplir y respetar el significado de la palabra. Por eso, con humildad y con determinación, te pido este 1 de julio tu voto y tu confianza. Gracias, candidato. Tiene 30 segundos para conclusiones la candidata Leonor Ceballos González. Bien. El país se beneficiaría mucho si todos los legisladores escucharan a la sociedad, en lugar de imponer leyes que generan conflictos ambientales y sociales, que enturbian y restan legitimidad a los procesos legítimos. Para concluir, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, porque nos dan el espacio de podernos comunicar con los televidentes. También quiero hacer un llamado a todos los candidatos aquí presentes para que gane quien gane, nos sumemos con las propuestas. Gracias, candidata. Y vamos ahora con el candidato independiente, José Pedro Kumamoto Aguilar. Tiene 30 segundos para concluir. Nos vuelven a golpear, señal que vamos ganando. No le debo esta candidatura, ni tampoco Juanita Delgado, a un partido o a un poderoso. Nosotros estamos aquí porque tú nos pusiste en la boleta. 130,000 firmas nos dieron la oportunidad de estar aquí. Por eso te queremos decir algo. No importa quién llegue a la presidencia de la República, nos vamos a poner a trabajar para que las buenas ideas sucedan y no permitamos ni el autoritarismo ni la corrupción. Vamos a hacer realidad la agenda de las personas, no la de los partidos. Por eso, este 1 de julio te pedimos que votes por el arbolito. Muchas gracias. Gracias, candidato. Verónica Delgadillo García tiene 30 segundos para conclusiones. Quiero ser senadora para seguir defendiendo a Jalisco. Quiero ser senadora para, junto a Enrique Alfaro, Clemente Castañeda, Ismael del Toro y Pablo Lemus, iniciar la refundación de Jalisco. A todos los hombres y las mujeres libres que soñaron en un mejor país, quiero decirles que llegó la hora de luchar por él. Llegó el momento de poner todo nuestro corazón y nuestro esfuerzo para transformarlo. Este 1 de julio, vota por todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. El futuro está en nuestras manos. Muchas gracias, candidata, y gracias a todas las candidatas y candidatos que se dieron cita en este debate, en el segundo debate de candidatos al Senado de la República por Jalisco. Yo soy Edgar Olivares, le agradezco a usted por habernos acompañado esta noche a través de Canal 44, de C7 Jalisco y de todas las plataformas que se unieron, y agradezco a mi compañera moderadora Belén Zapata. Gracias, Belén, buenas noches. Muchas gracias a ti, Edgar, gracias a usted también por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.